Hola, ¿qué tal? Esto es Isti.es y yo os traigo un vídeo en el que os voy a explicar cómo calcular cuánto consume una bombilla. Es decir, por una parte, cuánto es el consumo energético y luego cuánto dinero nos está costando tener esa bombilla encendida. Lo voy a hacer sobre una bombilla porque digamos que es el aparato eléctrico en el que más fácil es calcular el consumo que va a tener, aunque esto se podría extrapolar a otros electrodomésticos, tipo una estufa o una bombilla. Lo voy a hacer con una bombilla incandescente, se podría usar también para bombillas halógenas, de bajo consumo, LED, etcétera. Antes que nada vamos a dejar claro cómo se miden las magnitudes que nos repercuten en este caso, que son la potencia de la bombilla y el consumo, que está basado en la potencia. La potencia de una bombilla se expresa en vatios. Cuantos más vatios tenga, más iluminará. Y por otro lado, el consumo se expresa en vatios por hora. ¿Qué quiere decir esto? Porque aquí es donde viene la parte la que más gente se confunde. Eh, ¿Cómo sabemos cuánto consume una bombilla? Pues bien, es muy sencillo. Si tenemos una bombilla de 40 vatios, como la que tengo yo aquí, es una de las que tenía en la lámpara, la he sacado para mirarlo, esta es de 40 vatios, normalmente lo suele poner o bien en la parte del cristal, o si no, aquí abajo en el metal, como veis lo pone, 40 vatios, dónde está fabricada, etcétera, cuánto voltaje trabaja. Entonces, si tenemos 40 vatios, el consumo va a depender de cuánto tiempo esté encendida. Si la tenemos encendida una hora, consumirá 40 vatios hora. Es así de simple. Un consumo de 40 vatios hora es equivalente a haber tenido un aparato que tiene una potencia de 40 vatios encendido una hora. Si en cambio lo tenemos encendido media hora, consumirá 20 vatios hora. Y si en cambio lo tenemos encendido 2 horas, pues 80 vatios hora. Una forma simple de calcularlo es multiplicar la potencia por el tiempo que está encendido en horas. Si es media hora, pues lo multiplicamos por 0,5. Si son 2 horas, 2,5. Si son 17 minutos, pues hacemos una regla de 3, 17 entre 60. O sea, lo multiplicamos por 17 entre 60, ¿vale? Que sería el equivalente de los 60 minutos, pero en sistema decimal, ¿vale? Entonces, 40 vatios por 0,5 es lo que nos da 20 y 40 vatios por 2 nos da 80, ¿vale? Y ahora la parte más interesante del asunto, que es cuánto dinero nos cuesta tener encendida la bombilla. Pues eso dependerá dependerá de mil cosas, de la factura que tenga cada persona, eh, del lugar donde viva, etcétera, etcétera. Una forma simple, así más o menos universal de calcularlo, es viendo cuánto nos cobran en la factura por el kilovatio hora. Por ejemplo, en esta factura mía podéis ver que en mi caso me cobran 0,122165 euros por kilovatio hora, o sea, 12 céntimos por kilovatio hora. Pero claro, esto es la parte del consumo. Tened en cuenta que en la factura además se paga por la potencia contratada, esto al menos aquí en España. Luego a la suma de esos precios se le tiene que aplicar el IVA, etcétera, etcétera. Pero al menos esto es una buena referencia para poder calcular cuánto ahorro nos supondría en la factura, por ejemplo, cambiar todas las bombillas por bombillas LED, que es lo que explicaré en el siguiente vídeo. Así que solo calculando esto, o sea, sin impuesto, sin IVA y sin nada, o sea, el IVA es el impuesto de valor añadido, es un impuesto que existe aquí en España, no sé cómo será en vuestro país. Supongo que la factura funcionará de forma parecida, aunque no exactamente igual. Pero bueno, en este caso, si el kilovatio nos cuesta 0,122165 euros el kilovatio hora, perdón, esto lo tenemos que multiplicar por el consumo que la bombilla ha tenido en kilovatios. Recordad que estábamos hablando de vatios, entonces simplemente lo tenemos que dividir entre 1000. 80 entre 1000 es 0,08. Entonces, 0,08 lo multiplicamos por este precio que tenemos de kilovatio y nos sale 0,009. Es decir, tener nuestra bombilla de 40 vatios encendida durante 2 horas no ha llegado ni a un céntimo. O sea, a ver si aproximadamente es casi un céntimo. Pero no tendríamos una moneda suficientemente pequeña para pagarlo. Exactamente, quiero decir. Entonces, ¿qué pasa? Que esto puede parecer muy poco dinero, pero claro, las bombillas están encendidas más de 2 horas y normalmente no son una bombilla. Y aparte las bombillas consumen poco comparativamente con otros electrodomésticos. Aún así, la iluminación es una parte importante de la factura, entonces es una cosa que conviene cuidar. Ya en el siguiente vídeo explicaré
cuánto es el ahorro entre una bombilla incandescente y una bombilla de tipo LED que están cada vez más, son cada vez más comunes hoy en día. Y ya está, esto es todo. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en dejarla en los comentarios y la responderé encantado. Hasta pronto.